Hola, buen día, inversionistas. Bienvenidos al podcast Chismecito Financiero, su podcast favorito. Y si no es su favorito, por favor, cámbienlo a que sea su favorito. Estamos aquí Emilio, Alejandro, Sara y yo. Vamos a empezar a hablar, o quería que empezáramos a hablar acerca de la subida en la inflación en los Estados Unidos, que a comparación de este mes en el año anterior, está en un 4.2%, algo que no se había visto, por lo menos en los últimos 10 años, que la inflación esté tan elevada en los Estados Unidos, y preocupa porque Estados Unidos lidera. Cuando Estados Unidos se afecta en inflación, eso tiende a afectar al resto de las economías de todo el mundo. ¿Qué opinan de eso? Y bueno, primero le pregunto a Alejandro, que lo vi muy entusiasta en su investigación. Sí, primero, a ver, hay que ver como el panorama primero. Enero, febrero, marzo, inflación bastante normal para el histórico de Estados Unidos, al menos en los últimos 10 años. ¿Qué pasa en abril y mayo? Tenemos 0.6 y 0.8 respectivamente en esa alza del IPC, del que para nosotros sería el equivalente al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ahí vamos 1.4 de inflación en 2 meses. La Fed salió en enero, febrero, marzo, en abril a decir que ellos esperaban, habían aumentado su estimación de la inflación en Estados Unidos, la pasaron del 2% al 2.4%, que es la inflación esperada para los siguientes, para este año, pero dijeron que no veían mal que incluso estuvieran por encima de ese 2.4% siempre y cuando no estuviera tan por encima. Ahí es cuando empezamos con, bueno, ¿qué es ese tan por encima? Pero este dato ya se sale completamente de ese 2.4 y yo creo que ya está muy por encima de lo que esperaban. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Yo creo que todavía es muy pronto, ¿no? Cada que hablamos de este tipo de temas, siempre me da un poquito como de cringe porque no sabemos lo que va a pasar. Estamos aquí para dar una opinión como la que puede tener cualquiera de ustedes. Lo que yo les diría es que tendríamos que esperar otro trimestre para saber realmente si van a estar cerca de ese 2.4%. También algo interesante es que no todo subió realmente. ¿Qué fue lo que más subió? Las energías. También tiene algo que ver con problemas recientes que han tenido de desabasto de gas natural, no lo sé. Yo creo que por eso habría que esperar. Ahora, nada más como para ponerlo en contexto. La energía representó como 1% de ese 4.62% de la inflación anualizada. No significa tampoco que no tengamos que tenerlo en la mira. Yo creo que como mexicanos más bien habría que tomar decisiones con lo que estamos haciendo y no precisamente con nuestras inversiones en bolsa, sino con nuestros pesos. Porque también la otra parte que dijeron en la Fed es que esperan mantener hasta 2023 la tasa de interés en el mismo nivel que tenemos ahorita. Y lo que hace México normalmente es replicar lo que hace Estados Unidos. Entonces, si ellos no van a subir su tasa de interés, nosotros también nos vamos a quedar con lo mismo. CETES y muchas inversiones de renta fija van a seguir pagando lo mismo. Si la Fed se mantiene firme en su postura de aquí hasta el 2023. Así que para los que se preguntaban si íbamos a tener una alza en CETES o en las tasas de interés en México, probablemente no va a pasar. Y si hay inflación en Estados Unidos en niveles de 2.4, quizás el 4.62%, que me parece que es el último reporte de INEGI, quizás lo vamos a ver ahora en, no sé, niveles del 5, que ya empiezan a ser demasiado preocupantes para nuestros pesos. Yo creo que a partir de ahí entonces tendríamos que empezar a tomar decisiones, pero antes de pasar esas decisiones me gustaría saber pues rápidamente qué opinan los demás. Bueno, para agregar tantito de contexto, muchos de los materiales han estado subiendo bastante de precio. Se decía que el oro de 2020 no fue el oro, sino que fue la madera o el lumber en inglés. Subieron 250% los precios de la madera en los Estados Unidos. Y hay pocas construcciones, pero las construcciones que están sucediendo pues no tienen acceso a madera. Y también el acero ha estado subiendo excesivamente. Entonces, o sea, se siente la inflación, por ejemplo, en la gasolina, se siente la inflación en energías, se siente la inflación en los materiales de construcción, pero ¿qué tanto de eso está llegando al consumidor final? Ahora, sabemos que muchas de estas empresas han eficientizado sus procesos.
Sabemos que muchas de estas empresas ya no están rentando oficinas, despidieron a una gran cantidad de personas. Entonces ahora muchas empresas que te dan productos a ti que usas día a día tienen menos gastos fijos por lo menos. Lo cual nos puede hablar acerca de que mientras más rápido reabra la economía, más rápido va a desacelerar la inflación y va a volver a normalizarse, inclusive podría bajar del nivel normal. Pero o sea, ya ahí se están mezclando diferentes expectativas. Estamos hablando de que como hay diferentes opiniones, de que Cathy Wood, por ejemplo, menciona que ella ve una corrección para todo este tipo de materiales, no ve los commodities subiendo de precio indefinidamente. Ella para el final del año ve un inicio de corrección ya que se abran todas las líneas de transportación y se pueda eficientizar el proceso para todo esto y para producir también. Y la minería, que también está muy atrasada en muchos sectores. Entonces, es pensar, si tú estás pensando que todo esto se va a normalizar para el final del año, entonces la inflación no es un problema. Pero si tú estás pensando que esto puede continuar y que va a seguir subiendo y que por ejemplo, las commodities no van a bajar de precio, entonces los precios para todas las empresas productoras van a mantenerse. Ellas van a tener que seguir subiendo sus precios de los productos para poder seguir manteniendo márgenes, satisfacer a los inversionistas. Y es un ciclo vicioso. Por eso dicen que controlar la inflación es algo relativamente sencillo, pero regresarla a niveles controlables es casi imposible. Cuando sacas al genio de la lámpara, meterlo es complicado. Y por eso es que entra todo este conflicto y entra el conflicto en la Fed y luego el gobierno de los Estados Unidos se quiere meter a discutir con la Fed opinando de si deben de subir tasas o no, porque saben que es un tema cuando está en niveles controlables se puede hacer mucho, pero cuando se sale de control difícilmente va a regresar. Ese es el tema y yo en lo personal sí veo que se va a normalizar la inflación. Yo sí veo los precios de las cosas bajando a final del año, pero por lo pronto veo también muchos sustos en el corto plazo. Eso es lo que yo veo. ¿Qué opinan ustedes? Mira, A ver, Emilio. yo creo que, estoy completamente de acuerdo, o sea, hay que esperar un poco, yo creo que también tomar estos datos y pensar que se van a mantener en un largo plazo, yo no lo veo pasar realmente, o sea, en ese caso coincido contigo, y creo que me gustaría también que abordáramos un poquito el cómo es que esto nos afecta como inversionistas, o sea, porque realmente, pues todo nuestro público, me imagino, esperemos que ya estén invirtiendo en bolsa y todo. Y yo tengo he leído varios libros y siempre en ellos lo más recomendable es escoger la estrategia dominante. Y creo que ahorita, en estos momentos, definitivamente creo que es muy peligroso tener inversiones en pesos, desde mi punto de vista. Creo que cada vez se está volviendo más relevante. O sea, si hace tiempo invertir en México con unas tasas tal vez de un 15%, yo cada vez lo veo menos rentable por cuestiones de la inflación, por cuestiones del riesgo que estás asumiendo. Y creo que puedes asumir un riesgo igual o menor para obtener un rendimiento bueno de forma dolarizada. Entonces, yo creo que por ese lado, creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Sí, pues ahorita lo peor que puedes hacer es no invertir. La mejor forma de poder controlar contigo mismo la inflación es estar invirtiendo para que tu dinero no se devalúe y pues tú tienes que elegir cuál es la forma que te conviene más a ti. Puede que la renta variable se escuche bien y todo, pero pues mínimo pues vas a poder con la inflación de México. Por la parte comentó otra vez Alejandro que te deben regresar impuestos, por ejemplo en CETES, si no sobrepasó la inflación ya con los impuestos que ellos te cobraron. Entonces, pues lo importante es que inviertas. Ya creo que también es como saber en qué sectores queremos estar. Yo creo que la mejor forma ahorita de poder con esta situación es estar bien diversificados. O sea, si solamente tenías, por ejemplo, empresas tecnológicas, pues ahorita estás viendo las bajas, que creo que se va a recuperar, o sea, pero también fue por las subidas del año pasado. Pero si estás bien diversificado, pues no se siente tan feo porque parte de tu portafolio está subiendo, parte se está manteniendo y parte pues está cayendo y pues puedes promediar el precio de esas acciones que confías a largo plazo. Entonces, pues es la mejor forma que puedes hacer, ya sea con ETFs de distintos sectores, con acciones. Yo, por ejemplo, el año pasado, al inicio estaba comprando puras acciones tecnológicas, pero como vi que la situación podía cambiar en cualquier momento porque no era normal que estuviera todo subiendo después de los meses de marzo del 2021, de 2020. Por esa razón empecé a buscar otros sectores y otras empresas que no fueran tecnológicas para poder sobrellevar si
si pasaba esto en la bolsa. Entonces yo creo que es lo mejor que puedes hacer, pero tú hacer tu propio estudio para que sepas en qué sectores quieres invertir, en qué empresas quieres invertir y pues no tener miedo porque si crees en la empresa a largo plazo, pues todo se va a recuperar. Si algo hemos aprendido en 2020, en 2019 incluso, es que cuando tú empiezas a ver inversiones tecnológicas principalmente que empiezan a tener un crecimiento, como dicen, parabólico, que es literalmente así, pues en ese momento tienes que cuestionarte más de 2 veces si te sientes satisfecho ahí. O sea, estadísticamente una subida de ese tipo no es sostenible a largo plazo y estadísticamente siempre después de ese tipo de subidas hay correcciones y correcciones importantes. Lo que estamos platicando ahorita antes del podcast era más o menos acerca empecé por mi opinión de que el peso está relativamente atractivo para comprar acciones dolarizadas, con la expectativa de que pienso que el dólar puede subir un poco, o sea, puede subir más de lo normal, más de ese 4% anualizado, que es la tasa normal. Y bueno, pensando en eso, en el 2020 nosotros tuvimos en contra del dólar. Cuando las acciones caían 50%, el dólar subía 35%. Entonces nuestros descuentos eran de un 15%. Y ahora en estos momentos que la bolsa se ha visto algo afectada, hay muchas acciones que se han visto afectadas de una manera fuerte, otras que no tanto. Entonces los índices se han mantenido estables. Pienso que o sea, puede ser un buen momento para decir, oye, aprovechar la fortaleza del peso, que creo, o sea, yo pudiera pensar que es momentánea. Y no me gusta a mí opinar del Forex, no me gusta opinar de los tipos de cambios, se me hace innecesario e imposible, pero de atinarle a lo que va a ser. Pero viendo cómo está la economía en México, que yo no veo indicadores de que se esté mejorando, no veo nada, o sea, ni hablar, o sea, de seguridad no se hable, de las empresas regresando a trabajar, veo cada vez más gente desempleada, pero bueno, eso es en mi entorno, no estoy en todo México, nada más de lo que yo puedo ver, veo desempleos, veo los precios subiendo y no veo mucha actividad económica. Entonces, dado todo eso y que México, bueno, reporta cada 3 meses, o bueno, la INEGI reporta cada 3 meses la inflación, creo que este es un periodo algo útil para nosotros y decir, bueno, ahorita que los inversionistas nos están asustando, no estamos viendo inflación en México todavía porque tenemos todavía el reporte pasado que es de 4.67, que es algo elevado, pero no sabemos qué vaya a pasar después. Si el siguiente se mantiene en 4.67 o debajo del 5, yo estaría muy sorprendido. Como no creo que eso vaya a pasar, creo que es un buen momento de usar una gran parte de esa liquidez. Yo actualmente, de hecho, estoy en aproximadamente 10% de liquidez en mi portafolio. Pero bueno, ahora sí, Alejandro, ¿qué? Ahorita en Estados Unidos, también en el último reporte de la Fed, el costo de la vivienda está en máximos históricos. En México no lo hemos visto tan reflejado porque, como dices, del precio del dólar, esos materiales de construcción en México están dolarizados, se han mantenido. Desde mi punto de vista, si algo puede explotar esa supuesta burbuja que tenemos en la bolsa de valores es precisamente la inflación, porque si hay inflación, la única manera de más o menos controlarla es dejando de imprimir dinero, dejando de estimular a las empresas. Y si sucede eso, olvídate, tenemos la otra crisis financiera tipo 2008, porque ya tenemos varios problemas apilados. Ahora, todo esto no significa que ya vaya a reventar esa burbuja o que ya estemos en una crisis. Yo creo que más bien, como todos ustedes dijeron, este tipo de escenarios son los que nos deberían de preparar para esa crisis que en algún momento va a llegar, que no sabemos cuándo. Habría que preguntarnos entonces qué estás haciendo con tu dinero, porque no podemos hablar de un crash en la bolsa de valores cuando desde el último máximo histórico el S&P apenas ha perdido un 5%, el Nasdaq un 6-7%. ¿De qué acciones son de las que más se ha estado hablando y de las que más gente, y lo voy a decir tal cual, está llorando porque supuestamente van a la baja? NIO, Tesla, Yo no lloro, Space. Bueno, tú no, Sara, no dije Sara. No, se ven los grupos y hay un indicador, no recuerdo cuál es el nombre, se los dejo en los comentarios, que mide como que el desempeño de las empresas de alto crecimiento versus el desempeño de las empresas value, las consideradas value contra growth,
Cuando el indicador va hacia abajo, indica que las empresas de crecimiento, que normalmente las asociamos a las empresas de Internet, van a la alza. Cuando ese indicador va hacia arriba, significa que las value están teniendo mejor desempeño que esas empresas growth. De septiembre para acá, la curva se ha invertido. Veníamos hacia abajo, o sea que las tecnológicas habían tenido un gran desempeño y ahorita las value son las que están manteniendo esos portafolios que están bien equilibrados. Lo primero entonces, la primera conclusión, no todo es tecnología. Habría que ver en qué sectores tienes la mayoría de tus empresas. Probablemente si tu portafolio está sufriendo mucho, revisa tus empresas y es probable que muchas de ellas sean del sector tecnológico, si no es que todas. Habría que entonces preguntarnos, bueno, ¿por qué no estás invertido en healthcare? ¿Por qué no tienes una empresa del tipo industrial? ¿Tienes que invertir en ellas? No, pero esa respuesta va a definir si realmente tienes tu estrategia de inversión bien definida y si le vas a ser fiel. Porque si en estos momentos estás tratando de comprar un dip que no existe, que no estamos en uno, pues probablemente ese portafolio sí está mal equilibrado. Yo creo que es lo que las lecciones que nos tendrían que dejar este tipo de escenarios son esas, ¿no? Ver si realmente nuestra estrategia de inversión va conforme a lo que queremos, si realmente nos representa. Si eres una persona completamente tecnológica que le está apostando a esos sectores y no te importa ver caídas del 10% en tu portafolio cuando el S&P apenas se ha caído un 5%, ok, esa estrategia te representa, estás cómodo con ella y probablemente ahorita estás acumulando. Pero si no, entonces estamos en un buen momento, no hay que ser completamente negativos, de modificarla, de reestructurarla y de empezar a comprar lo que vemos en buenos precios. Ahorita que Bernardo comentó lo de su 10% de liquidez, yo ahorita mi portafolio lo tengo en 25% de liquidez en estos momentos y justamente porque yo sigo, o sea, digo, para mí, de hecho ahorita estaba checando un ETF que tengo que es VOO y que es el que sigue al índice S&P 500. Y literalmente en la última semana me parece que va abajo 1%. Y no es como que yo voy a gastar la liquidez en eso. O sea, para mí eso no es ni siquiera una oportunidad atractiva. Creo que si nos vamos al lado tecnológico hay opciones más interesantes, pero pues personalmente yo lo que busco es una corrección de un 5 o un 10% como mínimo, porque ahorita creo que en tiempos de mercados rojos, pues la liquidez es lo más valioso que se puede tener y perderla en algo tan insignificante para mí, pues no lo vale la pena. Yo solamente para complementar un poquito lo que mencionó Bernardo hace rato, o sea, antes de irnos ahora sí en lo que estamos haciendo, es eso de México. Yo también no veo cómo puede disminuir la inflación porque son demasiados factores. O sea, primero tenemos esa parte de los desempleos, yo tampoco he visto que se haya normalizado. Luego, algo peor que también viene algunos conocidos es que ya está prohibida. Ya hay una ley contra el outsourcing y había muchas empresas que muchísimo de su personal, un 80% era outsourcing y los tuvieron que como despedir escalonadamente. Entonces, súmale lo de outsourcing, la gente que han despedido por la situación. Luego que, por ejemplo, en cosas como utilidades, el Afore y todo eso, el gobierno está aumentando lo que se debe dar por ley. Entonces, tú como empresario te quitan la parte de outsourcing donde vas a tener que darle a tus empleados todo que pues es por ley, está bien, pero aparte con toda la situación todavía te hacen aumentar ese tipo de cosas, pues toda la situación va a ser peor y va a ser más difícil que se recupere. Y ya pues aumentámoslos otra cosa como el agua, que todo lo que pasa en Estados Unidos aquí ya más fuerte. Yo también veo una inflación muy grande, entonces yo tampoco tuviera ahorita el dinero en pesos, trataría de poder dolarizarlo en la forma que vea más conveniente y pues creo que era lo que quería agregar acerca de México. Son temas bastante complicados porque si vamos a representar los movimientos de la bolsa en base a los tres índices principales, hay que preguntarnos, ¿qué representan esos índices? Porque si a eso determinamos como la bolsa, está limitada lo que consideramos bolsa. Hay, bueno, más de 4,000 empresas, si no me equivoco, en los Estados Unidos, que llegaron a ser más de 8,000, pero ahora son alrededor de 4,000. Y el tema es que muchas empresas pequeñas se han visto muy afectadas. Empresas
pequeñas en capitalización y lo pueden buscar en internet. No me acuerdo cómo se llama la página que hace las gráficas, pero son unas gráficas muy interesantes que te enseña el P/E ratio, el PER de las empresas grandes, de las empresas medianas y de las empresas de las small caps. Y las small caps son las que más se han visto afectadas. El problema en esas small caps y en esas mid caps es que muchas están muy sobrevaloradas. O sea, ahí encuentras muchas sobrevaloraciones. Entonces se mezclan empresas que no tienen ganancias con empresas que sí tienen ganancias. Y cuando se vienen abajo, todas esas empresas no se ven representadas en el Dow 30 ni se ven representadas en el S&P 500. No entran. En el Nasdaq, algunas de ellas sí entran. Tendrían que ser tecnológicas en su mayoría. Entonces, ahí es ya preguntarnos qué está representando. No estamos viendo esa corrección, pero sí hay correcciones sectoriales. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la empresa de una en la que está invirtiendo Jeremy de Financial Education, que es que hacen controles remotos y hacen equipo de videojuego para jugar. Tipo el micrófono que tengo es de esa marca. Ese es el gato es de ellos. Bueno, y esa empresa que tiene un PER actual de tiene un PER de como 14. Entonces tienes un PER de 14 si te comparas con tus competidores grandes, que son, por ejemplo, Logitech. Logitech tiene un PER de 20. Entonces ahí estamos viendo una clara discrepancia. Por ejemplo, otras empresas, Dropbox tiene un PER actual de alrededor de 22. 22 no es algo elevado y tiene un PER futuro de alrededor de 18. 18 se me hace justo, es de hecho el promedio del mercado. Entonces es ir viendo este sector, esta empresa en la que está cayendo bastante porque, bueno, por ejemplo, la que menciona de los videojuegos ha caído en un 30%. Entonces, esa empresa está cayendo y tiene fondo o sí la sustentan sus fundamentos. Hay que preguntar dónde están los fundamentos de la empresa. Pero de que hay correcciones en la bolsa actualmente, pues muchos de ustedes las han visto porque son en muchas de sus acciones favoritas. Pero corrección en Amazon, en Apple, en Facebook, en Google, pues no la estamos viendo. Y esos son cerca del 50% de lo que representa el S&P 500 o de lo que representa el Nasdaq, alrededor del 40%. Entonces sí es ir viendo. No creo que no haya una corrección. Creo que hay una corrección. El problema es que es sectorial. El punto de lo que estoy diciendo es que en estas correcciones sectoriales, para aprovecharlas hay que tener una estrategia, como lo que dice Alejandro. Si no entiendes tu estrategia o no estás seguro de las oportunidades que estás buscando, entonces es muy probable que o te convenga estar en un ETF o tengas que esperar una corrección en la que a lo que le pegues te vaya a ir bien. Que bueno, no pasa seguido. Pasó en el 2020, como lo vimos. De las 100 empresas que tú escogías, 96 iban a subir. Ese no es el caso cuando hay una corrección sectorial. Probablemente pueda venir una corrección de todo el mercado después de que ya estás comprando en la caída. Ahí empieza estoy comprando cuando está cayendo el mercado, pero te despiertas al día siguiente y sigue cayendo. Sí, o sea, las caídas no te dicen, oye, cómprame ahorita porque va a subir mañana. No. Las caídas te dicen, estás comprando más barato algo que quieres, algo que conoces, algo en lo que confías, cuáles son los fundamentos, hacia dónde va, qué tanto va a ganar en el futuro. Si no puedes contestar ninguna de esas preguntas y dices, va a subir porque va a subir, ahí es donde se vuelve peligroso. Pero yo sí creo firmemente que aprovechar las caídas sectoriales puede ser algo muy útil, más considerando que cuando cae el mercado completo, el peso, por ejemplo, se tiende a afectar directamente. Entonces, en estos momentos que el S&P se mantiene, los inversionistas no se asustan tanto y el peso se mantiene. Se cae todo el S&P, se asustan los inversionistas y normalmente el peso cae en valor, lo cual nos afecta. Compramos un poquito más caro, con un poquito menos de descuento, pero son cosas para ir considerando. Los ETFs no son una mala opción y menos en las correcciones. El tema es, ¿quieres esperar una corrección? Es lo que tú quieres hacer. Yo estoy esperando las correcciones en las partes de la bolsa que yo sé, que yo ya conozco, que ya tengo investigadas y que sé cuánto creo que van a valer en el futuro. Yo invierto mi dinero en donde yo pienso que se va a duplicar en máximo 5 años. Si esas empresas sigan cayendo en valor y pienso que con menos riesgo se va a duplicar ese dinero en 5 años, pues con más razón voy a comprar. No hace falta que caiga toda la bolsa. Y hablando de sectores, ¿en qué sectores están expuestos de mayor forma en su portafolio? Para complementar lo que dice Bernardo, este tipo de correcciones no deberían de hacernos ver los fundamentales de nuestra empresa. Es como querer contratar un seguro cuando ya te pasó el siniestro.
tiene que ser al revés. Contratas el seguro en caso de siniestro. Revisas los fundamentales en caso de caídas, no al revés, que cuando estás ya en caída, a ver, si investigué bien a mi empresa, no, o sea, no, el proceso es el inverso. Subieron, subieron Sí. las vistas de mi video de Nio. Subieron las vistas de mi video de Nio. Ahorita que está en $31. De que yo, o sea, yo decía, cuidado con Nio. Subieron las vistas. Qué casualidad que cuando cayó fue que más gente lo quiso ver. Pero a ver, síguele. Y aplica también para lo de los sectores. No hay que hacer algo tampoco como intentar predecir hacia dónde va esa rotación del rendimiento en los sectores, porque eso es imposible. Timing en el mercado es imposible. Más bien habría que preguntarnos en qué sectores quieres estar invertidos, como dijo Emilio, y ver qué sectores entonces sí están afectados para, en caso de que esa caída sea sectorial, que tú decidas si vas a promediar tus empresas o no. Y ahora sí, ya respondiendo la pregunta de Emilio, cuando yo decidí en qué sectores quería estar invertido, hice algo muy fácil. ¿Con qué rendimiento me siento cómodo y con qué riesgo? Me siento cómodo con un rendimiento del 15% anualizado neto, porque eso duplica tu dinero cada 5 años. Está perfecto que tu dinero se duplique cada 5 años. ¿Y cómo logras ese rendimiento? Quitándole al S&P esas partes que realmente en la ponderación no mueven a la alza o a la baja, o más bien lo mueven a la baja, y ponderando un poco más los sectores de mayor ponderación y mayor rendimiento del S&P. Esa sería la estrategia. Esos sectores de menor ponderación son el utilities, materials, real estate y energy. Aunque en el real estate yo lo quitaría de esa lista de 11 sectores que aparecen si buscas un ETF que replica al S&P. Yo nada más consideraría 10 sectores, de esos 10 quita los últimos 4 y los 6 restantes son los que sí quise tener participación. No significa que tengas que tener participación en todos los demás, más bien porque hay empresas que son multisectoriales, más bien la mayoría de las que yo compro son multisectoriales, aunque caen en una gran categoría principal. No se trata nada más de elegir empresas porque sí. Creo que lo comenté en un live y si no lo han visto, ese live estuvo bueno para que lo vayan a ver. Yo me fijo demasiado en la beta de mi portafolio porque la beta es una medida rápida del riesgo que estoy asumiendo. De las que recuerdo, Tesla tiene beta de 2%, de 2. Y por ejemplo, Alphabet, que es una empresa que crece demasiado, que yo consideraría ya defensiva, tiene beta de 1.10. Entonces no podemos esperar que se muevan de la misma forma y lo vemos en correcciones como esta. ¿Qué ver esas dos partes? ¿Qué tanto riesgo quieres asumir? ¿Y eso qué te lo va a dar? Pues el rendimiento que estás esperando de tu portafolio. No puedo esperar con las empresas que yo tengo un rendimiento del 70% al año, que si lo tengo, perfecto, ¿no? Pero sí puedo esperar un 15% de rendimiento anual y puedo esperar en las caídas un 20% más de movimiento que lo que caiga el S&P. Sí, a mí no me importa si la beta, la verdad nunca lo checo. No me importa si mi portafolio cae mucho más que el S&P. A final de cuentas, en lo que me fijo es qué tan rápido y con qué tanto riesgo pienso yo que se vaya a duplicar ese dinero en esa inversión. Trato de hacerlo con el menor riesgo posible en el menor tiempo posible. Ahorita que me acordé, una de las correcciones sectoriales, por ejemplo, porque estaba pensando en qué empresas tenía en mi portafolio, es Alibaba. Alibaba, una acción que le gusta a Alejandro, y ojo, no es recomendación para nadie. Es una empresa que se ha visto golpeada por temas del sector que están en China, que el gobierno los ha estado presionando. Más aparte de ahí, el reporte pues tuvo algo relativamente flojo y a final de cuentas se ha visto golpeada una y otra vez, y de estar en los $300 a mediados del año pasado, ha bajado hasta los $206 con un PER futuro de 18 en una empresa de 30% de crecimiento anual. Y ese 30% es esperado para futuro. Ha tenido mayores crecimientos anteriormente. Entonces, parecería un precio bastante atractivo, para no dejarlo de otra manera. Por eso es que yo veo lo valioso de entender en qué sector están las empresas de tu portafolio y decir y ver, oye, no, pues está afectando por el sector o es porque los fundamentos. Ya por ahí irte moviendo. De lo que yo tengo en mi portafolio, muchas, como dijo Alex, también son multisectoriales, pensando, por ejemplo, Visa y Berkshire Hathaway me dejan mucha exposición en el sector financiero.
Alibaba me deja exposición a China y es casi como un ETF. Tienen inversiones en todo. Alibaba, al igual que Tencent, es el otro ETF casi de China. Traes Disney, ¿no? Es igual. Disney también. No, o sea, Tencent en China es como el competidor de Alibaba en todo. Tiene tiene el app más usado, al menos WeChat, lo tiene Tencent. Y bueno, Disney también la tengo. Entonces, Disney también parece, o sea, te beneficias. Bueno, tienen cruceros, tienen los parques, tienen la competencia de Netflix, por decirlo de alguna manera, los cines. La creación de contenido es lo más importante. Es el sector de entretenimiento, pero está muy variado. Y es así como vas tú modificando tu portafolio. Ahora que tengo mucha tecnología, sí tengo claro mucha tecnología. Por ejemplo, Facebook es mi posición favorita. Alibaba también es tecnología, pero yo la veo en diferente sector. No es lo mismo Facebook, no es lo mismo Alibaba. Ni creo que se vayan a afectar por las mismas noticias. Si cae toda la bolsa, sí, las dos probablemente vayan a caer juntas, pero no por las mismas razones. Um, Sí, y así es como voy moviendo el portafolio. Siempre intento tener esa diversificación sectorial, pero no tanto para protegerme en el corto plazo, sino para aprovechar las oportunidades a lo largo del tiempo. Si cae todo parejo el sector tecnológico, pues qué oportunidad puedo aprovechar. Pero si tengo liquidez y cae un sector primero, pues bueno, voy a usar esa liquidez. Si está cayendo todo el portafolio y ya no tengo mucha liquidez, uno de los sectores que yo tenga pues, no se va a ver tan afectado. Ese sector lo puedo vender para comprar otro que yo creo que de los que se va a beneficiar lo más pronto posible con el menor riesgo posible, y así me ha funcionado. Sí, y luego también creo que es muy interesante haber invertido en 2020 y 2021 porque se está aprendiendo muchísimo, o sea, lo que creo que para que vuelva a pasar algo así, más si más adelante hay más caídas, va a pasar mucho tiempo, y con estas caídas lo que te das cuenta es en qué empresas confiabas y en cuáles no. O sea, siempre en las que no confiabas, lo primero que quisiste hacer es ver si había caído mucho, pensar en vender esa empresa, y las que confiabas en comprar más. O sea, como comentaron antes, no se ven los fundamentos ya estando en las caídas. Si tú ya habías visto una empresa y la querías comprar, no sé, en $200, si cae, lo que vas a hacer es comprar más y poder promediar tu costo. Yo lo que estoy haciendo, como no tengo tanto efectivo, o sea, sí tengo, pero no tantísimo, y en GBM más sabemos que no podemos comprar fracciones de acciones, es que en GBM solamente tengo pensado comprar Disney, que es la única que me falta un porcentaje para completar, pero lo que hago es que en Flink, que estoy probando la aplicación, por eso todavía no hago un video de esa, estoy comprando pequeñas partes, o sea, cada día o cada 2 días que veo caídas de las empresas que verdaderamente me interesan, y no quiero utilizar tanta parte de mi fondo de oportunidad en GBM y se vaya muy rápido todo eso. Entonces, es alguna de las opciones que muchos creadores o muchos inversionistas hacen, más cuando está la posibilidad de comprar fracciones. Si no la tienes, pues tú pensar en qué empresas confías y solamente en esas, en las caídas, comprar. Pero en los sectores, yo lo que hago, o sea, yo no hago lo que hace Alex, es primero, como yo tengo 30% en ETFs y 70% en acciones, es que en los ETFs veo todos, o sea, todos los sectores, pongo todos los rendimientos, dividendo, etcétera, y de cada sector veo mis favoritos y al final comparo todos esos y veo cuáles me gustan a mí. Por ejemplo, a mí no me gustan utilidades, no me gustan materiales casi, industrial tampoco mucho, entonces en esos que no me encantan y no me gustaría seguir o tener inversión ahí, pues los descarto. Y aparte de esos, por ejemplo, utilidades da mucho menos que otros sectores como energía, entonces eso es lo que hago y tengo solamente los sectores que me gustan, que les veo buen potencial, o sea, que está entre, no sé, un 12 y 14% de rendimiento en los últimos 10 años, y así es como yo me manejo, y en cada sector tengo el mismo porcentaje. Lo importante es que no te den miedo a las caídas, o sea, si confías en esa empresa, de verdad lo que vas a querer hacer es comprar más ahorita con lo que está pasando, y si tú tuviste miedo y quisiste vender, tal vez no confiabas en la empresa, y en ese caso, si tenías como, no sé, positiva la empresa, tal vez sí fuera mejor vender para ya no estar siguiendo una empresa que no te interesa y que cada que hay una caída te pongas nervioso y pienses en vender los títulos que tienes. Y pues creo que es mi opinión. Alex, cuando dijiste Disney, ¿te referías a que ese reportó flojo? No, dije que también era multisectorial. Ok, me está No, insultando. no, tuvo muy buen reporte, ¿no? Yo no, y el de Baba yo no diría que estuvo flojo, estuvo bien, era lo esperado por Estuvo el tema bien, de la digo, multa. falló, sí, exacto. Falló.
El problema también con Disney fue que falló tantito con las expectativas de lo de Disney Plus. Pero pues, o sea, en general las dos les fueron bien. Y eso era después de que... El problema es que los analistas muchas veces se ajustan sus expectativas después de ver que las otras empresas lo que reportaron. Pero con Disney no quisieron ajustar, lo dejaron arriba. O sea, lo dejaron a lo que ya lo tenían. Y cuando vieron que Netflix esperaba que aumentaran 6 millones de usuarios y aumentó, si no me equivoco, 1.5. Y ahora también con Disney se esperaba que aumentara como 18 millones de usuarios y aumentó como 6. Que sí hay sí hay una diferencia muy grande, pero al final de cuentas, eso sí es un efecto sectorial de que se adelantó mucho el crecimiento en el 2020, como quieres un crecimiento enorme. Para Alibaba también, los crecimientos en Alibaba, o sea, ahorita no decepcionó en crecimiento, pero las veces que decepcionaba en crecimiento era que crecía 45% en lugar del 47% esperado. Desde que, o sea, no está cotizando a cada porcentaje, está cotizando. Es el problema de las expectativas tan altas. No, y no dejan de ser proyecciones, o sea, las hacen analistas que les pagan millones por hacerles también es un mercado millonario, pero no dejan de ser subjetivas. Todos los modelos de evaluación, el que me digas, termina siendo subjetivo. Entonces habría que buscar varias formas de comprobar realmente que estamos seguros con esa evaluación de los analistas. Como no sabemos hacer esas proyecciones de las ganancias futuras, que nos conviene empezar a comparar nuestra empresa contra su propio pasado y contra la industria. Eso sí lo podemos hacer. Ahorita, Bernardo, dijiste que el PER del mercado era 17 o 18, ¿qué dijiste? 18. No recuerdo. Bueno, actualmente está en 22, pero está como de un año para acá, o sea, subió el PER 3 o 4 puntos. Lo que nos dice también que la bolsa está cara. O sea, las acciones preponderantes de la bolsa están caras. Porque al es que ahí hay muchos, o sea, ya es muy debatible porque, por ejemplo, checa a cuánto cotizaba históricamente Apple y era un PER de 15 históricamente, pero ahora con lo de los servicios y todo eso, ahora está cotizando un PER de 27, 28, un PER futuro de 22, ya cotiza muchísimo más elevado que antes, al doble prácticamente de lo que había estado haciendo. Y lo mismo Amazon, bueno, históricamente ha cotizado bastante caro, pero así muchas de estas, Google también cotiza más caro de lo que había estado en el 2018-2019. No sé si sea tema de que ahora ya, como se sienten más seguros en esas empresas, ya vieron que son gigantes, que nadie las va a tumbar, ya se merecen que les suban el key ratio o será algo que se va a volver a corregir y vamos a volver a ver a Apple en los 15. Pero igual empresas como Amazon o como Apple, pues obviamente vas a pagar ese PER por la seguridad. Entonces, también yo creo que hace rato que Bernardo mencionaba todo lo de los riesgos y Alejandro igual. Yo creo que aquí, como comentario rápido, son riesgos medidos. O sea, no es como que nos tapemos los ojos y escojamos acciones al azar, ¿no? Es el riesgo, pero basado en lo que puedes recibir. Y yo creo que también es bien importante que cuando ustedes escojan una empresa, no solo analicen al equipo directivo, sino también chequen qué porcentaje de efectivo tienen, porque eso les va a dar mucha tranquilidad en tiempos de incertidumbre. Y también quiero decirles que si ustedes empiezan a comprar en caídas y todo, y se les llega a acabar el efectivo, yo creo que lo mejor que puedes hacer es dejar tu portafolio, no lo veas, o sea, no hay nada que puedas cambiar. Ya compraste a un menor precio y si tus fundamentos son correctos, en el largo plazo posiblemente tengas la razón. Es importante también en este escenario de posible inflación continua, que no sabemos realmente si va a pasar, que cheques la salud financiera de tu empresa, porque para combatir esa inflación posiblemente lo que se tendría que hacer, aparte de dejar de imprimir dinero, es subir un poco las tasas de interés. Vuelve el crédito más caro y si tu empresa está muy endeudada, le va a salir más caro todavía seguirse endeudando para mantener esa tasa de crecimiento por la que probablemente la compraste. Y pasa con las tecnológicas, muchas de ellas son de las empresas más endeudadas precisamente para mantener esa tasa de crecimiento. También es algo que checar. Lo importante aquí es que ese riesgo, de alguna forma, de la forma en la que tú quieras, del método que te sea a ti que te haga más sentido, que midas ese riesgo. Si lo quieres medir con
un quick ratio o algo que te diga qué tan endeudada está tu empresa, adelante. Si lo quieres medir con qué tanto está cara tu empresa, con el pero, con su valor intrínseco, con la beta, hazlo, pero encuentra esa forma de hacer medible el riesgo, al menos de visualizarlo, porque no puedes ir simplemente escogiendo empresas y luego sorprenderte de que tu empresa caiga un 70% como Virgin Galactic. Creo Y ya que lleva como 70 o 50 y 80, tantos, ¿no? 70. ¿Cuánto? No, 50 y tantos, 50 y No, tantos. Como 50 y tantos, con 55. no sé. llegó a Pero yo 60 creo que es una de dólares, las ¿no? Y está principales como en razones. 15. Según yo 55, algo así, pero lo checo. Pero eso que comentas, pues es lo que está haciendo que las empresas de value estén subiendo mucho. O sea, la mayoría de esas como Apple, pues no están o sea, podrían pagar la deuda con el dinero que tienen. Entonces ese tipo de cosas también hace que la coticen más caro, prefieren estar más seguros con ese tipo de empresas. Y muchísimas personas también lo están haciendo, como vimos con Warren Buffett, con Bill Gates y otras personas que creen que va a pasar esto en el futuro y que al final sí van a aumentar los intereses, pero pues nadie sabe si va a pasar o no. Entonces, pues creo que quería hablar, Bernardo. De $62 ya está en 15.50. $62 Virgin Galactic. Pero bueno, to the moon. De lo que estábamos diciendo, el tema, yo creo que en la bolsa nunca te vas a aburrir y puedes meterle tantas variables como quieras. Estamos viendo que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos está ligando con la idea de subir la tasa de los impuestos, que haría que las empresas tengan aproximadamente un 7% menos de ingresos de las que tienen actualmente, lo cual haría que las empresas estén un 7% más caras. Eso es una cosa. La otra cosa es lo que también mencionaba, por ejemplo, Warren Buffett. Dice, le preguntaron, oye, ya que ahora Apple cotiza más caro, Google cotiza más caro, Amazon cotiza más caro, ¿qué opinas? Y dice, con la tasa de interés en cero, pues ¿qué prefieres? ¿Tener cero de rendimiento o que estén más caras las acciones y comprarlas a este precio y que ellas sigan generando efectivo? Y pues la gente, pues digo, no contestó directamente la pregunta, pero espero que tú la contestes solo. Pues que mi dinero esté en el banco generando cero o que esté invertido en una empresa que me va a dar un retorno sobre capital invertido de al menos, de aproximadamente un 4 o 5%, pues prefiero ese 5% sobre ese 0% a O largo una plazo. inversión a tasa fija que mínimo pase de inflación sería la tercera opción. En Pero Estados ¿cuál? Unidos no hay, tendría que darte Ah, un bueno, en Estados Unidos no, 3%. yo estoy hablando en México. Sí, o sea, a menos que en BlockFi uses Criptos. sí, no, o sea, pero es que hay una que copia el dólar, güey. Te Ah, ofrecen creo que es 8%. ay, güey. Pero como quiera, o sea, no es lo recomendable. Digo, para una cifra de dinero importante, pues no es lo recomendable. Yo creo que en ningún caso es lo recomendable, pero si se puede, se vale experimentar. Pero sí se me hace como que bien importante ir viendo todas esas variables, de decir, oye, bueno, el mercado está más caro, pero ver la situación en la que está. Cuando vuelvan a subir las tasas de interés, las valuaciones a fuerza tienen que bajar. No es que queramos, no es que cuando suba la tasa de interés, las valuaciones de las empresas van a tener que bajar. Pero para ese entonces, suponiendo que llegue a ser en 2023, la empresa en la que estás invirtiendo, ¿qué tanto valor va a haber generado? Lo vimos en empresas que crecieron 100% en el año del 2020, porque pues se digitalizó todo. Entonces ese crecimiento del 100%, la empresa que comprabas en 2019, dices, es que está mucho más cara que en 2019, pero no es la misma empresa. Esta creció un 100%, es el doble de la empresa que estabas comprando anteriormente, suponiendo que haya seguido ese crecimiento. Entonces nada más es ir revisando los fundamentos. Cambiaron los fundamentos, va a valer la pena los fundamentos, estar comprando un poco más caro hoy para en el futuro o a lo mejor ni sabemos si es más caro de lo que va a estar en el futuro. Y aparte, bueno, súper rápido, si no quieres ver fundamentos o si sentimentalmente te afecta mucho todo esto de la bolsa, pues mejor seguir algún portafolio, algún modelo, como el de Swensen o el de Ray Dalio, y te ahorras todo ese tipo de cosas. Entonces aquí es importante también la parte sentimental, porque si no sabes controlarlo, puedes hacer muchísimo con tus inversiones, como ahorita vender todo, perder y además pagar impuestos. Entonces también ahorita vas a conocer bien cómo te sientes con este tipo de riesgo, con estas caídas, e ir encontrando qué se te hace mejor para ti ahora y en el futuro. Eso de que empresas como Google, no me acuerdo si llegó al 100, pero creo que de 2020 a 2021 creció como un 80% o algo así. Y sí, o sea, la gente puede decir, oye, está muy cara, pero compara los resultados que te está entregando esta empresa hoy. O sea, realmente entiende
que puede ser que literalmente redujo sus costos o triplicó sus ventas. O sea, esos son verdaderos fundamentos y muchas veces están justificados los precios de las acciones. Claro que muchas veces tampoco lo están, pero también trata de no invertir en esas empresas. Bueno, ese sería mi consejo, ¿no? O sea, empresas que no estén justificando su precio, yo me alejaría un poco de ellas, la verdad. Google sí está cara. Ahorita un poquito. No se me hace tan cara. No tanto, un poquito. O sea, cotiza igual que Apple. Tiene un PER futuro de 23 Google y Apple tiene un PER futuro de 22. Facebook tiene un PER futuro de 20. Amazon es la más por cara. su último reporte. O sea, ¿tú crees que va a decrecer en el próximo reporte? No, más bien me sorprendió demasiado su último reporte. Sí, quizás ya justifica el precio un poco. Sí, no, eso es lo que yo quería, a lo que me quería referir. O sea, a lo mejor la empresa en la que estés invirtiendo hoy, para el siguiente año ya es un monstruo diferente. O a lo mejor ya ni existe porque quebró. También creo que es como lo que decía Emilio, limitar cuánto dinero pones en empresas que no generan dinero. O sea, si los profesionales no justifican nada, pero si los profesionales se equivocan invirtiendo en empresas que no ganan dinero y acaban quebrando, porque es que todos se emocionan es que esta va a ser el futuro. Si te esperas 6 meses, si te esperas un año a que empiece a generar tantito dinero, probablemente tengas muchísimo más seguridad en tu inversión y tengas mucho menor riesgo a que quieras invertir en todas las que pierden dinero porque es que son las que más suben. Bueno, pero también son las que más bajan y esas no sabes si se van a recuperar. Y entiende que el precio del PER más alto, pues justamente te está garantizando eso, que es una empresa que está generando, que es una empresa que tiene solidez. O sea, entiende que estás pagando ese extra por esos fundamentos, cosa que en una empresa como Virgin Galactic, pues ya la comparas con lo que llegó a su máximo histórico y pues obviamente sus fundamentos y todo es porque sus ventas son prácticamente cero, ¿no? Sí, lo importante, volvemos a lo mismo, es que entiendas tu estrategia y que encuentres la forma de mecanizarla. Estaba leyendo un artículo para un podcast que hicimos, no recuerdo qué iba a decir, pero algo así, del análisis técnico que estaba, que dije, bueno, pues es que esto de rayar es casi como operar con astrología, ¿no? Con la posición de los astros. No, y hay una forma de operar que es seasonality. Y hay datos bien interesantes que, por ejemplo, si tú comprabas, que en noviembre, diciembre, históricamente la bolsa tiende a subir sus meses. Que salte en mayo de la bolsa. Que creo que si compras después del día de la un día antes del día de la independencia en Estados Unidos y vendes un día después, el 80 y tantos % hubieras ganado dinero. O sea, son datos que de alguna forma irrelevantes pero medibles. Encuentra tu forma de hacer medible tu estrategia y quédate con esa porque esa es la que vas a poder ajustar. Y por último, yo diría que el año pasado y la bolsa, dijo Bernardo muy bien, ha sido divertida y yo creo que no debería de ser divertida. La mayoría de la bolsa debería de ser aburrida, igual que tu estrategia de inversión. Recuerdo que cuando yo empecé a estudiar este tema por ahí del 2016, que empecé a seguir, los mercados eran días de 0.10, al siguiente menos 0.5, al siguiente más 0.05, o sea, eran movimientos apenas y que se sentían, y ahorita ya parece que se están normalizando movimientos del 1 o 2%, lo que tampoco es tan normal. Yo creo que sí debería ser divertida, pero de vez en cuando, o sea, cada 10 años, porque imagínate que fuera divertida cada 100 años y la gente no estaría acostumbrada o no viera eso desde hace 100 años, tal vez ni siquiera en ese momento se registró o no tiene tantos datos, pasa otra vez y no saben qué hacer. Entonces creo que, por ejemplo, si ahorita pasó, no sé, en 2008 algo más fuerte pero similar, ahorita estamos en 2020, 2021, son casi 10 años de eso. Entonces yo creo que está bien, pero pues sí, o sea, es un poco extraño ver esos cambios. Lo importante es que más o menos se estandarice, o sea, si que ahorita estamos viendo de que 1% diario, pues que dure unos 5 o 10 años así, que no vayamos a pasar al siguiente año y que sea de 3 o 4% diario. Ahí pues sí vamos a tener un problema, ya no vamos a saber, bueno, hasta los analistas van a tener que buscar otras nuevas opciones o cómo poder controlar ese tipo de movimientos. Sí, lo más importante es que inviertas siempre porque así vas a vivir todo este proceso. Y creo que sí es bien importante porque si un día tú dejas de invertir y no pasas o no vives estas caídas o estos crash que obviamente
yo no le llamaría corrección tan grande a esto. En algunas empresas individuales tecnológicas, sí. Pero si no vives esto, pues nunca vas a saber qué se siente ver tu portafolio caer 10% en 2 días o en 3 días. Y creo que eso es importante. O sea, obviamente es una anécdota que nunca se te va a olvidar y también vas a entender cómo es que tú reaccionas. O sea, porque una cosa es que digas, no, es que tal empresa cayó 3% y otra es que digas, cayó 30%. Y pero también pero también puede ser que para ti sea wow, un 30% y tal vez yo diga, hay un 30%. O sea, ahí vas a ver también cuánto es el porcentaje que puedes claro, o sea, pero estar dispuesto. o sea, lo que quiero llegar justo es a eso, ¿eh? Que te estudies y sepas cómo reaccionas en las diferentes situaciones. Es que si se vuelve divertido, quizás empieza a parecer un casino, ¿no? Y las apuestas generan dopamina. Sí, yo no voy a decir mi opinión de si debe o no de ser divertida, por obvias razones, pero yo creo que aquí lo podemos dejar, ¿no? ¿Hay algo más que quieran agregar? Bueno, pues muchísimas gracias a todos que nos acompañaron hasta aquí. Espero que se puedan llevar algo de valor sobre nuestras opiniones, sobre nuestros pensamientos. Y si van a invertir, que sean fundamentos. Y si no, que estén preparados para las caídas. Pero también para las subidas, no pasa nada, se pueden divertir. Suscríbanse. Suscríbanse, muchísimas Gracias gracias. por Den like. escucharnos. Gracias.